Me quedé sin habla cuando vi a mi exmarido Mark, mis hijos y mis padres en la mesa que estaba casi al lado de nosotros. Por un tiempo no pude quitar mi mirada de ellos. Y mi corazón se llenó de alegría y vergüenza cuando después de tantos años pude ver a mis hijos y mis padres, que ya se miraban más viejos. Ellos no me habían reconocido ya que tenía un sombrero decorativo de estilo mariachi en mi cabeza y además ellos solo estaban viendo todo el alboroto que estaban haciendo los empleados que cantaban la canción de feliz cumpleaños. Fue hasta que mi hijo Michael vino corriendo hacia mí y me dijo: mira mamá lo que me compró mi papá. Fue entonces que familia notó mi presencia y pude ver cómo mis padres y mi ex Mark se quedaron en shock. Vi como mi ex Mark solo volteó los ojos para otro lado y vi como mi mamá se le llenaban los ojos de lágrimas y mi papá solo volteó la cara y mis hijos que ya están mayores pude ver que al principio no me reconocieron pero después pude ver que sí lo hicieron, ya que pude ver que mi hija se levantó enojada de su silla y mi hijo mayor solo agachó la cara. La sorpresa vino para mi ex Mark cuando mi hijo Michael dijo: mamá, ¿qué tanto miras? Y mi hijo volteó a ver a mi familia y vi como mi ex Mark se quedaba como en shock ya que mi hijo Michael era su viva imagen y mi hijo mayor también se quedó atónito ya que entendió lo que estaba pasando y pude ver como la cara de mi ex Mark se llenaba de coraje. Y entonces tuve miedo, fue la primera vez que le tenía miedo a mi ex Mark. Miedo de que pudiera hacer algo ya que olvidé mencionar que mi ex era un hombre alto que medía 1,94 y mi esposo Will medía 1,93. Fue entonces cuando mi esposo Will llegó a donde yo estaba, me dijo: todo bien amor, y le dije que si podíamos salir de ahí y él dijo: pero Michael, este es su celebración de cumpleaños. Y Michael dijo: está bien papá, vamos. Creo mi hijo Michael pudo notar que estaba nerviosa. Fue entonces cuando salimos de ahí y pude ver cómo mis padres se sorprendieron al ver que tenía más hijos, supieron que eran mis hijos ya que cuando nos íbamos todos mis hijos decían: mamá, no nos queremos ir. Ya cuando salimos de ahí Will le dio dinero y mi hijo Michael para que se llevara a sus hermanos menores a comprar algo para así tener tiempo para poder hablar. Cuando mis hijos se fueron, abracé a Will y él me dijo: ¿qué pasa? Y me puse a llorar y le dije lo que sucedía. Will me abrazó y dijo: tranquila, aquí estoy yo, lo que pase lo pasaremos juntos. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar y no reconocí el número, pero aún así contesté. Escuché la voz de Mark que me dijo en un tono fuerte: solo dime si es mi hijo o no. Y yo le dije: si es tu hijo. Entonces fue cuando él empezó a gritar, me decía: ¿cómo pudiste hacerme esto y nunca hablarme y decirme que teníamos un hijo? ¿Cómo pudiste hacerlo crecer sin mí a su lado? No te bastó con humillarme, sino que también me privaste de la oportunidad de criar a mi hijo. Fue entonces cuando yo le grité y le dije: yo te busqué, pero tú no me quisiste reconocer a mí ni a mi hijo, e incluso tu abogado nos amenazó para que te dejáramos de buscar. Y lo último que me dijo fue que iba a pelear por la custodia de nuestro hijo y me colgó, y eso me dejó muy alterada y mi esposo me abrazó, pero entonces mis hijos volvieron y tuve que actuar como que estaba bien. Cuando volvíamos a nuestras habitaciones pude ver que había alguien parado enfrente de nosotros, era mi hijo mayor Noel. Yo me quedé paralizada de la impresión y Noel me dijo: podemos hablar. Mi marido tomó mi mano y dijo: estaremos cerca, y entonces caminé con mi hijo mayor Noel y ninguno decía nada. Era muy incómodo para él, ya que a mí no me dejaban de salir lágrimas de los ojos y mocos de la nariz. Y cuando estaba a punto de decir algo él me abrazó y dijo que estaba bien, lo que pasó fue hace mucho y que él ya estaba en paz con eso. Le pregunté que si no me resentía y él dijo que solo al principio, pero dijo que ya lo había superado y dijo que me quería llevar a un lugar. Fue entonces cuando vi a mis padres parados a lo lejos y no pude evitar correr y abrazarlos. Cuando los abracé mi mamá no podía dejar de llorar y me dijo que lo sentía, que me había extrañado mucho, y yo le dije: ¿qué era? Yo la que lo sentía, y volteo a ver a mi papá y le dije: ¿me perdonas? Y él dijo: yo soy el que debería preguntar eso, y entonces nos abrazamos y él empezó a llorar. Fue un momento muy emotivo para todos y tuve tiempo para hablar con mis papás y mi hijo Noel de cómo me había ido en estos 12 años que no nos habíamos visto. Me preguntaron sobre mis hijos y cómo estaban. Yo les dije que bien, que tenía 4 hijos más con mi actual esposo. Mi padre dijo: ¿y el grande no es hijo de tu marido? Le dije que no, que era de mi ex Mark, y mi madre se llevó la mano a la boca y mi padre dijo: Mark lo sabe, y le dije que hace rato le informé, y mi hijo Noel solo agachó la cara. Yo les pregunté cómo estaban ellos y ellos dijeron que bien. Le pregunté a mi hijo Noel cómo le iba y él dijo que bien, que está estudiando la universidad, y le pregunté sobre su hermana y me dijo que Samantha estaba bien, que también está estudiando la universidad. Me alegré tanto al saber que les iba bien a mis hijos y le pregunté cómo le había ido a su padre en estos años. Él dijo que relativamente bien, pero se volvió más duro y dijo que mi ex-padre no se ha casado, pero tenía una novia desde hace 7 años con la que tiene un hijo de 6 años. Yo dije bien por él, me alegro. Fue entonces cuando vino la pregunta que no quería que dijeran.
pero tenía que enfrentarlo. Me preguntaron por mi esposo y yo les dije mi esposo se llama William, tiene 44 años, trabaja en el hospital junto conmigo. Les dije él fue con la persona que me lié en mi antiguo hospital. Todos se quedaron callados y después de un momento de silencio, mi padre dijo ¿te trata bien? Y yo le dije que sí, que él era increíble, que me cuidaba bien a mí y los niños. Y entonces mis hijos me llamaban desde lejos y luego vinieron y se los presenté a mis padres. Les dije a mis hijos ellos son sus abuelos y mis hijos se emocionaron, porque dijeron que tenemos abuelos, ya que por parte de William no tenemos y mis papás los abrazaron y también mi hijo Noel y les presenté a mis padres y a mi hijo Noel a mi esposo William. Los pocos días que nos quedaban en el resort, ese tiempo lo pasé con mis padres y mi hijo Noel, pero ya no volví a ver a mi ex Mark, ni a mi hija Samantha. Mi hijo Noel dijo que su hermana le dijo que no quería saber nada de mí, ni de mi esposo, ni de mis hijos, que solo le interesaba Michael y que mi ex Mark estalló en ira, cuando supo quién era mi esposo, ya que Noel le dijo todo lo que platicamos y Mark dijo que más le valía a mi esposo William no encontrarse en su camino. Y el tiempo que estuvimos en el resort lo aprovechamos para decirle a mi hijo Michael, que Noel era su hermano mayor y que el hombre que vio antes era su verdadero padre, pero no le dijimos porque no creció con su padre, ni porque nos abandonó. Ahora veo que fue un error el no haberle dicho nada, pero no queríamos arruinar la experiencia del reencuentro con mi familia. A los pocos días de estar en casa, mi hijo Michael vino conmigo y me dijo, dime que no es cierto. Yo le dije qué cosa, dime que el hombre por el que mi verdadero padre nos abandonó no es William. Yo le dije las cosas no fueron así y mi hijo Michael me gritó y dijo mentirosa, mi hermana mayor me lo contó todo. Cuando oí eso me sorprendí ya que no sabía que mi hija Samantha estuviera en contacto con Michael. Y mi Michael me empezó a gritar e insultar diciendo que por mis acciones no pudo crecer con su verdadero padre y se fue a encerrar a su cuarto y ahí se quedó todo el día. Mi esposo Will llegó del trabajo en la noche, debido a que trabajaba más horas, ya que yo había pedido licencia para poder cuidar bien a los niños pequeños, y cuando mi esposo llegó le conté lo que pasó y cuando estaba a punto de subir a la habitación de Michael, alguien tocó la puerta y cuando Will la abrió recibo un puñetazo en la cara de mi ex Mark y Will se repuso rápido se preparó por si mi ex quiera pelear, pero Mark dijo vengo por mi hijo. Yo le dije ¿estás loco? Y Mark me dijo ten, él me dio unos papeles, cuando los tomé vi que era una demanda por la custodia de nuestro hijo Michael. Yo le dije tú no te lo vas a llevar y mi ex Mark me dijo no, es él, el que se quiere venir conmigo. En ese momento, vi como mi hijo Michael salía de su cuarto con una maleta y le dijo a mi ex Mark, papá sácame de aquí ya no puedo seguir en esta casa con esos mentirosos. Yo intenté detenerlo, pero Will me detuvo y dijo deja que se vaya. Y cuando mi hijo se fue me derrumbé a llorar y Will me abrazaba. Al día siguiente, mi hijo Noel vino a verme. Si desde que nos reconciliamos mi hijo Noel se ha vuelto una figura constante en la casa, ya que busca una relación más cercana con todos mis hijos, no solo con Michael. Pero volviendo al tema mi hijo Noel me dijo lo que estaba pasando. Él dijo que su hermana Samantha se había puesto en contacto con Michael, para envenenarlo en mi contra y en la de William, ya que se enteró por medio de mis padres que no le habíamos dicho toda la verdad a Michael, y ya que mi hija me detesta, hizo de todo y dijo muchas cosas para envenenar a Michael en mi contra. Le dijo a Michael que tenía que salir de ahí y por eso lo puso en contacto con mi ex Mark. Mi hijo Noel sabe todo esto, porque su misma hermana se lo dijo, y Noel también mencionó que su padre Mark iba a hacer de todo para poder quitarme a Michael, y mi hijo Noel dijo que debería conseguir un abogado, porque su papá iba en serio. Fue entonces cuando me derrumbé al saber que podía perder a mi hijo, pero otra vez mi esposo Will estuvo ahí para consolarme y mi hijo Noel también me abrazó. Me sentía realmente feliz de que mi hijo Noel estuviera aquí y no me resintiera. Así pasaron los días en los que intenté ponerme en contacto con mi hijo Michael, pero no podía y cuando me contestaba solo me insultaba y eso me ponía triste. Pero Will me decía déjalo, es un adolescente, con el tiempo aprenderá, solo está rebelde. Días antes de Acción de Gracias, se llevó a cabo el juicio por la custodia de Michael. Yo con mi abogado habíamos hecho un acuerdo de 50-50, pero el abogado de Mark dijo que su cliente quería la custodia total debido a que él se le había arrebatado mucho tiempo valioso con su hijo, pero el juez dijo todo dependía de dónde se quería quedar el muchacho. No fue una sorpresa para mí cuando Michael eligió a mi ex Mark, diciendo que él quería pasar todo el tiempo con él, dijo que quería recuperar el tiempo que yo les había arrebatado. El juez dictó su sentencia y perdí el juicio. Cuando el juicio terminó, yo estaba destrozada, porque Michael no quería estar conmigo. Fue entonces cuando me llegó un mensaje que no sabía de quién era, pero el mensaje decía, bien mamá, ahora nosotros nos encargaremos de Michael, tú sigue jugando a la casita con tu amante y tus vulgares hijos. Pude entender rápidamente que era mi hija Samantha, la que me envió el mensaje y un momento después, mi hijo Noel me confirmó que era su número, cuando le enseñé el mensaje.
A los días después del juicio me sentía muy triste por no poder estar con mi hijo Michael, ya que sus medios hermanos preguntaban mucho por él. Yo solo les decía que estaba de vacaciones, pero a pesar de todo mi tristeza, ahí estaban mi esposo William y mi hijo Noel para consolarme. Varios días después mi hijo Noel me enseñó fotos de mi hijo Michael con su padre Mark y mi hija Samantha de vacaciones. Yo me sentí triste, pero sabía que tal vez me lo merecía por nunca haberle dicho la verdad a Michael sobre por qué no creció con su padre. Ahora solo necesitaba recuperarme por el bien de mis otros hijos. Y cuando finalmente fue Acción de Gracias, mis padres y mi hijo Noel vinieron. Aunque me sentía triste por Michael, estaba feliz de poder estar con mis padres e hijo. Aunque perdí una relación con uno de mis hijos, estaba feliz por poder tener una segunda oportunidad con otro hijo mío y con mis padres. Ahora solo me quedaba aceptar mi nueva normalidad con la gente que amo.